Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en nuestro estudio de Escuela Sabática, Departamento Ministerial de la Asociación General. Aquí estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce y queremos presentarle la lección sabática para maestros y pastores, para todos miembros activos que toman parte como profesores en nuestra escuela sabática. Es una institución muy antigua, muy importante, y debemos hacer todo posible que nuestras lecciones sabáticas son interesantes, son un instrumento de obra misionera donde las visitas pueden de verdad ser edificadas, pueden entender muchas cosas, pueden recibir respuestas de sus preguntas. Y por eso necesitamos una unidad doctrinal en que nuestros miembros, hermanos y hermanas, pueden de verdad ser edificadas y levantadas espiritualmente. La lección de este sábado es muy importante. Continuamos la serie de Jesucristo. Es muy cristocéntrico y ahora vamos a hablar de Jesús como sacerdote. Pero vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Elección de día habla de nuestro gran sumo sacerdote. Es un privilegio estudiar esta lección. La lección tiene varios aspectos que vamos a considerar, pero primero nos gustaría leer el testimonio de introducción y nuestra querida hermana Raquel puede ayudarnos. Nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por lo tanto, nuestra situación actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio exterior, esperando y buscando esa bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El símbolo se encontró con la realidad simbolizada en la muerte de Cristo, el Cordero muerto por los pecados del mundo. El gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que es de valor. Muy importante, podemos considerar que esta lección tiene varios aspectos. Un aspecto es nuestro sumo sacerdote como nuestro representante, como nuestro abogado y nuestro sustituto. Y en este punto de vista es la obra de Cristo afuera de nosotros o por nosotros. Él es también nuestro garante. Ese es el punto central del Evangelio. De otro punto de vista, este sumo sacerdote presentándose como no solo como una ofrenda, pero ahora como un sacerdote perfecto, es también la persona que exige que nosotros de verdad somos convertidos, que de verdad lo aceptamos y que de verdad vivimos la vida que Él presenta como un ejemplo aquí en la tierra. También en esta lección tenemos un aspecto muy importante de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo. Entonces es la doctrina del santuario, del juicio celestial, que es netamente una doctrina adventista, y eso es una parte muy importante en la lección que debemos enfatizar en las últimas preguntas. Tenemos también preguntas que tienen que ver y debemos dirigir nuestra lección también en nuestra vida práctica. ¿Cómo se aplica en nuestra vida práctica la realidad y la verdad
que Jesús sigue ministrando y haciendo su ministerio en el cielo. Eso es sumamente importante, considerando todas las doctrinas falsas que circulan en otras iglesias cristianas. Es importante que nuestras visitas y nuestros hermanos están bien fundamentados en los principios fundamentales del adventismo, y esta lección tiene que ver con uno de ellos. Vamos a ver, nos gustaría ahora pasar un poco adelante y tenemos aquí, con ayuda del Señor, tenemos la primera pregunta. ¿Qué designó a Jesús como el gran sumo sacerdote? ¿Qué designó a Jesús como el gran sumo sacerdote? ¿Qué dices, Raquel? La pregunta nos dice ¿quién designó a Jesús como el gran sumo sacerdote? Bien, debemos, como maestros o directores de la lección, aclarar primero el concepto de sumo sacerdote a todos los presentes. Esta es una tarea básica. Y para eso es fundamental que tengamos como una pequeña introducción terminológica para definir este concepto, de manera que todas las dudas hayan quedado claras. Así que antes de entrar directamente en la pregunta, debería definirse el sacerdocio como tal. Desearía hacer una pequeña referencia histórica al respecto. Cuando tomamos el libro de Génesis, encontramos la línea patriarcal como la línea sacerdotal también. Es decir, no había un linaje sacerdotal como tal, sino que había un linaje patriarcal, es decir, el jefe de familia. Si nosotros seguimos el libro de Génesis, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, entonces ellos eran los representantes, ellos eran los intermediarios, ellos eran aquellos que reconciliaban, que mediaban ante Dios. Así que el sacerdote como tal tiene un elemento vinculante de conexión entre Dios y la humanidad. Ahora, cuando nos vamos al libro de Éxodo, el segundo de las Sagradas Escrituras, encontramos por primera vez el término como tal. Ya que si teníamos la era patriarcal y el linaje de primogénitos, como aquellos que iban a tener la responsabilidad religiosa de las familias respectivas, ahora en Éxodo, sin embargo, tenemos un grupo humano específico, que sería la tribu de Leví, dividido a su vez en tres grandes familias, que conformarían el conjunto sacerdotal levítico. Sin embargo, así a su vez teníamos todavía una familia más, que era la sacerdotal. Así que teníamos meraritas, gersonitas y coatitas, que fueron las tres familias básicas de la tribu de Leví, como asistentes, colaboradores de la familia sacerdotal, que era únicamente el linaje de la línea aarónica. Entonces, ellos tenían tres funciones básicas: representatividad, intercesión y reconciliación. Así pues, cuando ya tenemos más o menos esa perspectiva clara al respecto de una estructura religiosa con representantes, entonces vamos a centrarnos aquí en esta primera pregunta. ¿Quién designaba a los sacerdotes? Nosotros sabemos por el caso de Aarón que Dios mismo lo designó y no fue al azar.
La tribu de Leví fue elegida para el sacerdocio porque permaneció fiel como tribu. Y ahora, entre los seres humanos, ¿a quién eligió Dios? A aquel que podía ser representante, podía ser mediador y podía ser reconciliador. Así que fue Dios Padre el que instituyó la orden de Melquisedec para su hijo. Y la orden de Melquisedec es importante explicarla porque en la Biblia contamos con dos órdenes sacerdotales. Una es la orden de Melquisedec, que tiene la característica que no tiene antecedentes ancestrales, es decir, no se conoce su previa genealogía, padre, madre, etcétera, etcétera. Mientras que tenemos también la orden levítica, sacerdotal, de la cual sí tenemos una línea ancestral claramente prefigurada. Así pues, Jesús, que pertenecía a la tribu de Judá, obviamente no estaba en la línea sacerdotal tradicional de la tribu de Leví. Sin embargo, el Señor tuvo como precedente Génesis, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que es príncipe de paz, para establecer un linaje sacerdotal que después se desdobla a su vez en esos tres principios básicos de representatividad. Muy bien, muchas gracias. Sí, interesante la lección, interesante también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el testimonio aquí, comentario bíblico adventista, que no es de comentario bíblico, es netamente un testimonio de hermana White, pero se encuentra en el comentario bíblico. Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho sumo sacerdote. Dios lo designó para el sacerdocio. Una aclaración corta: eso no significa que Jesús no tenía una posición elevada antes de su resurrección y regreso en el cielo. En contrario, él tenía la divinidad, tenía esta responsabilidad tan grande y tan hermosa que la dejó y vino en la tierra. Se habla de un sacerdocio porque la humanidad, por ser caída, necesitaba un sacerdote. Entonces él se hizo un sacerdote de la humanidad caída. Por eso Dios lo asignó a ser o Dios Padre lo asignó a ser un sacerdote. A veces se puede interpretar como que, o se interpreta en algunos lugares, como que él no tenía estas potestades antes de la resurrección. Pero aquí los versículos son claros. Vamos a entrar a la segunda pregunta y el otro subtítulo: el nuevo pacto. ¿Sobre qué base se estableció el nuevo pacto por medio de cual Jesús se convirtió en mayor sumo sacerdote para el ser humano? ¿Y de qué pacto? Claro, eso, su misión, su vida, afectó todo el plan de salvación, toda la existencia de la humanidad. Entonces entramos en un nuevo pacto. ¿Qué tipo de pacto estamos hablando aquí? Siempre que se estableció un linaje sacerdotal estaba relacionado con un conjunto de requerimientos y regulaciones entre Dios y su pueblo. Si relacionamos estrictamente el linaje sacerdotal de la tribu de Leví, se estableció cuando leemos Éxodo precisamente, cuando el Señor también pronunció la ley desde el Sinaí y después Moisés estuvo durante 40 días y 40 años en el monte. Así que la declaración de los principios de Dios estaba directamente relacionada con aquel o aquellos que iban a representar, que iban a identificarse, que iban a mediar en favor de, en cuanto al cumplimiento de este pacto.
Bien, ahora, cuando el Señor Jesús viene como víctima y cumple su función como víctima, como ofrenda, es también el mismo el que puede mediar, precisamente porque Él es la ofrenda. Y por eso es tan significativo las citas que tenemos en Hebreos, que nos compara cómo el pacto antiguo, es decir, el del Antiguo Testamento, correspondía a una imagen reproductiva de una realidad celestial transferida Sí. al elemento terreno. Sí. Obviamente siempre era una proyección de lo real, es decir, era la sombra. Ahora, cuando que Jesús era el Cordero, que ya lo hemos estudiado, él mismo representa y en sí reúne todas las características para perdonar, expiar, reconciliar, representar e identificarse con el ser humano, también él ocupa ahora el lugar de representatividad de la humanidad. Y en ese sentido es muy importante considerar que ahora las sombras ya no son necesarias porque estamos directamente ante la imagen real que reproduce en el cielo de nuevo ese mismo proceso llevado antes en la tierra. Muy importante. Debemos considerar también el testimonio. Aquí la maravillosa gracia, página 133. Aunque este pacto fue hecho con Adán, más tarde lo se renovó a Abraham. Es interesante que el pacto no solo se hizo una vez, pero debe hacerse o renovarse con cada persona. Así que no es un pacto para toda la humanidad como tal, pero también es un pacto individual que cada uno de nosotros debe hacerlo, debe decidirse a hacerlo. También es interesante que este pacto de Adán, de Abraham, que es el nuevo pacto, en realidad no fue nuevo, pero fue lo primero. Este pacto del sacerdocio, de sumo sacerdocio de parte de Jesús, de su ofrenda, fue una promesa dada de Adán desde el principio. Sabemos que el Antiguo Testamento intervino por la necesidad del pueblo y por la falta de comprensión de muchas de las cosas del plan de salvación. Se necesitaba una forma pedagógica para que el pueblo entendía mejor, podía entender mejor el plan de salvación y el carácter de Dios. Bueno, seguimos adelante con pregunta número 3. Aunque tentando como nosotros, ¿cómo resurgió nuestro sumo sacerdote a su conflicto con el pecado, habiendo realizado experiencias que es capaz de hacer? Es interesante, esa es una pregunta que prácticamente fue mencionada también en las lecciones anteriores. Se habla de la perfección de Cristo, de la santidad de Cristo, que Él nunca pecó. Aquí tenemos los versículos de Hebreos capítulo 4, capítulo 2 también, capítulo 7, porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestra flaqueza, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es interesante que en esta pregunta podemos, por ejemplo, enfatizar Jesús como nuestro ejemplo, que Él venció todos los pecados, que Él podía vencer todas las tentaciones, que Él podía vivir una vida
santa, una vida inmaculada desde su niñez, juventud y como adulto. En ese sentido, Él es el ejemplo para los niños, para los jóvenes, para todos nosotros. Lo podemos evitar y teniendo el poder de Dios en nuestro favor, sí podemos también vencer de una forma semejante como Él venció y podemos vivir una vida semejante a esta que Él vivió. Es importante aquí también el patriarca y profetas, el testimonio. Jesús se interesa en cada uno. Si no hubiese otra persona en toda la tierra. Como Dios ejerce gran poder en nuestro favor, mientras que nuestro hermano mayor nuestro siente todas nuestras desgracias. Es muy interesante este testimonio. Debemos entender el amor que Él tiene para nosotros y también la posibilidad que tiene cada uno de nosotros a salvarse. Si Dios tiene un amor tan grande y tan profundo, si Él hizo un sacrificio tan grande para nosotros, ¿cómo no nos van a salvar también y nos va a representar adelante del Padre en el juicio celestial? Seguimos adelante con otro subtítulo en el santuario celestial. Entramos en otro tema. Es la misma tema, pero otra sección de este tema muy importante. Es la pregunta 4. ¿Cuándo entró Jesús en el santuario celestial para desarrollar su cargo como sumo sacerdote? ¿Cuándo entró? Yo creo que todo que son adventistas puede contestar en esta pregunta. Pero hay algunos detalles en este punto que son importantes. Ana Raquel. Sí, con el fin de entender el modo en que Jesús procedió de acuerdo al plan divino, no podemos olvidar tomar como referencia el Antiguo Testamento para comprender también cómo era el proceso, ya que recordemos todo el tiempo que hasta entonces había sido una reproducción del servicio celestial. Así pues entendamos primero algo muy importante. Cuando leemos Levítico capítulo 16, donde tenemos toda la descripción del momento en que el sumo sacerdote debía representar al pueblo, primero debía ser él aceptado y debía ser él puesto en armonía con Dios con el fin de proceder a poder representar a otros. Ese mismo principio ahora se reproduce en el momento en que Jesús resucita y asciende al Padre. Él busca conocer la aceptación del sacrificio, la confirmación de todo el proceso expiatorio con el triunfo del bien sobre el mal. Entonces, exactamente de ese mismo modo, Jesús procedió. Y después de que el sacrificio es aceptado, de la misma manera que en Levítico 16 también el sacerdote era aceptado como tal, el sumo sacerdote, para poder proceder a convertirse en mediador, representante, portador y reconciliador del pueblo, entonces se procedía a la representación oficial. Y vemos que en el caso del Nuevo Testamento, en el acto de asumir sobre sí como víctima, ahora debía añadirse el asumir sobre sí como sacerdote. Muy interesante, muy importante. ¿Y cuándo sucedió esto? En acuerdo con las profecías, sí tenemos una pauta muy clara, un año muy claro, es 1844, cuando este evento de verdad toma su lugar. Hay bastantes teorías en este sentido que intenta combatir la idea de las calculaciones de los pioneros adventistas
pero tenemos suficientes pruebas históricas confirmando que de verdad en 1844 se está cumpliendo este periodo mencionado por el profeta Daniel. Vamos a ver aquí en pregunta número 5. Después de su ascensión, nuestro gran sumo sacerdote inició su ministerio en el lugar santo y después se transfiguró al lugar santísimo en 1844. Además de presentar los méritos de su sangre en favor de los pecadores arrepentidos. ¿Qué otra labor inició pronta a finalizar? ¿Qué labor finalizó y qué labor tenía Jesús en el santuario? Prácticamente, actualmente, la pregunta 5 y la pregunta 6, los dos son, se puede decir, muy común y tiene muchas cosas común. Podemos unirla también cuando presentamos la lección, porque la pregunta 6 habla de por qué es tan importante que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote. La pregunta 5 habla de la obra que Él está haciendo como sumo sacerdote, y el 6 es la importancia de su obra. Entonces las dos preguntas pueden ser combinadas en esta lección. Para poder entender realmente el servicio del Señor Jesús en el cielo en nuestro favor, de nuevo tenemos que tomar una referencia directa al Antiguo Testamento. Debemos recordar a todos los estudiantes que el Nuevo Testamento es una aplicación real de aquello que era la sombra de algo mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros podamos realmente entender lo que está ocurriendo ahora a nivel religioso, dentro de nuestra relación personal con Dios, no podemos dejar a un lado la comprensión del Antiguo Testamento. Así pues, nos damos cuenta que sacerdocio estaba dividido básicamente en tres grandes grupos. Estaban los levitas, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Mientras que los levitas eran plural, los sacerdotes, que eran los hijos y los descendientes directos de Aarón, podían ser también plural, el sumo sacerdote, sin embargo, era único exclusivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la realización diaria en los servicios del santuario terrenal era llevado a cabo por los sacerdotes y obviamente también el sumo sacerdote. Sin embargo, el día de la expiación, única y exclusivamente el sumo sacerdote podía realizar esta labor. Amén. Así pues, para que entendamos que antes de asumir el sumo sacerdocio, Jesús asumió el sacerdocio. Y por esa razón, siguiendo el mismo patrón de desarrollo del antiguo pacto en el nuevo, entendemos entonces que cuando Jesús ascendió al cielo, empezó la representatividad dentro del lugar santo, ya que su permanencia en la tierra durante 33 años y medio fue la primera sección del santuario, que fue el atrio, como víctima y como humano. Ahora, pasamos a la segunda fase, que es el lugar santo, donde los sacerdotes podían actuar y donde se producía la acumulación del pecado, donde se producía la transferencia del atrio al lugar santo. Y precisamente porque Jesús moró en esta tierra y fue uno con nosotros y de nosotros, Él mismo dio ese paso de la tierra al lugar santo. Y ese fue el primer paso en su sacerdocio.
Ahora bien, sabemos que había todavía un tercer elemento que debía considerarse y que estaba marcado por fechas y por momentos específicos, que era precisamente el 7º mes del calendario agrario religioso judío. Y en ese sentido se establecía ahora otra nueva dimensión del sacerdocio, que era el sumo sacerdote, el único posible de expiar la acumulación de los pecados, porque se producía el día del juicio de los pecados que habían quedado acumulados. Y se expiaban entonces de una vez por todas para empezar un nuevo periodo completo y total. Así que debemos considerar esos 3 elementos que se ejemplifican en periodos proféticos e históricos de la historia del pueblo de Dios. Muchas gracias, muy importante. Vamos a considerar también en la pregunta número 6 un testimonio sumamente importante. Este testimonio nos deja entender mejor la función de nuestro Señor Jesucristo y también la razón por qué Él necesitaba de verdad entrar en este servicio en el cielo. Aquí tenemos Mensajes Selectos, tomo 1, en página 404. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden de los verdaderos creyentes como incenso antes el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor antes de Dios. Es muy importante este testimonio, queridos hermanos. Entendemos que sin Jesús no podemos nosotros de ninguna manera comunicarnos con Dios. La corrupción humana es tan profunda que lamentablemente hasta las oraciones, alabanzas y todo lo que estamos haciendo y que adelante de la gente aparecen como algo bueno, adelante de Dios está manchado, está malo, está, o podemos decir, no es suficientemente santo y puro para que ser presentado delante de Dios. Y todo eso debe pasar por la purificación de Cristo. Entonces entendemos que Jesús es necesario en el santuario no solo cuando una persona con conocimiento transgrese la ley de Dios, pero también cuando una persona no está haciendo ninguna transgresión, en cualquier momento de su vida necesita la representación de Cristo, porque sin Él en el santuario ni nuestras oraciones pueden ser aceptadas. Vamos a seguir adelante y ver ahora el punto número 7, que es la parte que es la culminación de la lección, y es muy interesante. ¿Durante cuánto tiempo intercederá Jesús en el santuario a favor de los pecadores? ¿Qué sucederá cuando cese el intercedor por su pueblo? Vamos a ver, esta pregunta 7 es como una extensión de 6, porque vamos a entender no solo la importancia de Cristo como sumo sacerdote, pero vamos a ver qué sucede con la humanidad cuando Jesús no hace más esta función o para de funcionar como un sumo sacerdote. ¿Qué sucede con la humanidad? Es algo increíblemente importante y yo creo que esta lección puede ser de gran bendición para todas las visitas que tenemos en esta escuela sabática. Sí, es importante enfatizar que el plan de salvación no concluyó ni se consumó
en el Calvario. El plan de salvación continuó en su desarrollo extensivo más allá del Calvario, porque el plan de salvación incluye ahora la faceta sacerdotal del Señor Jesús, que antes había asumido únicamente la de víctima y la de asumir la naturaleza humana como tal. Ahora, esto es importante porque al considerar la etapa sacerdotal de Jesús en el cielo, implica también el fin de una actividad específica que el Señor Jesús realiza. Su tarea de representatividad, de defensa, de intercesión, de reconciliación, no es indefinida e infinita en el tiempo. Está enmarcada en un periodo específico, obviamente desconocido para los seres humanos, pero sí dado a conocer a través de los indicios, las señales que en el mundo suceden. Así que el Señor especificó claramente que su tarea como sacerdote, que terminó en 1844 y que se inauguró su etapa como sumo sacerdote a partir de 1844, también llegará a su fin. Y entonces será otra etapa para la historia de este mundo y otra etapa también para cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se termina la reconciliación, se termina la representatividad y se termina, por extensión, la gracia. Y al terminarse la gracia, se desencadena toda una serie de fenómenos que conocemos como el tiempo de destrucción de este planeta en las plagas, de acuerdo a Apocalipsis 16. El fin de la gracia es el final del servicio sumo sacerdotal del Señor Jesús y es la señal indicativa de que su pronta venida como ahora Rey de Reyes y Señor de Señores está más cerca. Amén. También debemos considerar este asunto, algunos de los versículos, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 16, por ejemplo, dice, y oía otro de llamar, le dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando Jesús termina su función como sumo sacerdote, Él entra en la función de rey, en la función de juez, y va a aplicar su justicia delante del mundo. Y eso es sumamente importante. Aquí debemos considerar este testimonio que es fundamental. Es en el Conflicto de los Siglos, página 661. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Prácticamente significa que cuando Jesús termina su función como sumo sacerdote, la raza humana está lista para desaparecer. Si Jesús no aparecía como un sumo sacerdote, como un intercesor delante del Padre, entonces la humanidad debía ser exterminada desde mucho tiempo. Y la única razón por qué seguimos existiendo, por qué seguimos tener la posibilidad de vivir y esta vida de gracia, es porque Jesús está intercediendo por la humanidad y dice, espera, porque ellos todavía necesitan tiempo a convertirse, a tomar su decisión, a entender la verdad y todo eso. Eso es la única
podemos decir, la única razón por qué nosotros seguimos existiendo. Y en el momento cuando se termine el tiempo de la gracia, entonces vienen las plagas, la destrucción total de este planeta, la purificación de este planeta, y va a ser con fuego. Entonces, claro, ellos que pertenecen a Cristo, que están convertidos, ellos también tienen un refugio seguro en Jesucristo, y ellos no van a participar en el 1000 años de la purificación de esta tierra. Tenemos algo muy importante aquí para meditación. Tenemos un testimonio de los conflictos de los siglos, página 468. Y ¿qué dices, Raquel? Es muy interesante. Normalmente para meditación y estudio personal tenemos testimonios muy interesantes, muy importantes, testimonios que hacen una conclusión a la lección, y no debemos pasar por alto estos textos. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Dios te bendiga. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Amén. Qué bueno. Es interesante, hermanos, considerar esos testimonios. También de estudio personal tenemos Hebreo capítulo 5, y consumado vino a ser causa de eterna salud y todos los que le obedecen. Es interesante que la gracia de Dios va a cubrir todos ellos que también obedecen. ¿Qué significa? Que la gracia del Señor no es solo una obra que Jesús hace afuera de nosotros, pero automáticamente cuando aceptamos a Cristo, nosotros no recibimos el poder y este deseo de ser obediente a Jesús. Aquí tenemos varios testimonios para estudio personal. A mí me gustaría considerar el segundo testimonio. Los sacrificios a las ofrendas de ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, hacia un servicio mejor y el celestial. El santuario terrenal era figura de aquel tiempo presente al cual se ofrecían presentes y sacrificios, y sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, pues Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es hoy ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Es importantísimo, queridos hermanos y hermanas, entender que verdaderamente hay un santuario celestial. Verdaderamente Jesús está procediendo con sus servicios, sino todo el plan de salvación no va a ser completo. Y gracias a Dios por esta luz que el pueblo de Dios recibió en el último tiempo, y que podemos gozarnos de estas verdades tan importantes. Podemos compartirla con los protestantes, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque esta verdad
es que hace el Evangelio completo, que lo hace verdaderamente lógico y fácil de entender. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No se desaniman, tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, que venció en todo, que pasó por todas las pruebas, pasó por todas las tentaciones, entiende tus debilidades, tus problemas, y si nosotros somos obedientes a Él, si nosotros seguimos, tenemos la seguridad que Él también va a ser con nosotros como un representante y nos va a llevar a la salvación. Que Dios le bendiga, queridos hermanas y hermanas, y un feliz sábado. Amén. Amén.